señor Hamilton. ¿No? Ambos temas son muy importantes debido a que siempre suceden problemas porque ningún sistema es perfecto. De antemano hay que decirlo, ¿no? Ni siquiera el sistema operativo, ni siquiera el Excel que ustedes trabajan, GISPRO no se salva tampoco de ello. Siempre hay problemas. Entonces, para eso existe un soporte, un área o un equipo de soporte para inclusive mitigar posibles errores y, por supuesto, solucionar aquellos problemas que se presenten. Para el caso de GISPRO, por ejemplo, ya con la experiencia que hemos tenido en el trabajo, sucede que lo siguiente. En GISMINSA, por ejemplo, los sistemas van creciendo, no son estáticos, van escalando, se van adaptando a nuevos requerimientos, y entonces es necesario que se le haga de repente algunos cambios en todo lo que es la estructura en las bases de datos. Por ejemplo, agregan un nuevo campo en el archivo nominal, o si no, de repente modifican el tamaño, ¿no?, de un campo. Por ejemplo, en el campo lab, desde un inicio se estuvo trabajando bien porque tenía un ancho de 3 dígitos, ¿no? Cuando ustedes ingresan en el campo lab, ¿saben? Esa longitud fue modificada. No sé si fuera por un requerimiento nuevo o porque simplemente el proceso que genera el GISMINSA, la exportación del archivo plano, haya fallado. Es posible, ¿no? Es posible. ¿Ya? Entonces, en un sistema tenemos 3 características que deben de permanecer intactas, ¿no? Una de ellas es la integridad de datos, de la información. Pueden haber errores, sí, pueden haber errores. Digamos, cuando yo quiero ejecutar un reporte y me aparece un error inesperado, pero el tema está en que el buen sistema tiene que reponerse a sí mismo, o sea, tiene que mantener la integridad de sus datos. Es como, por ejemplo, a ver, les explico. Imagínense ustedes que van a hacer un yape, van a yapear a una persona. Entonces, le van a yapear 100 soles a una determinada persona. ¿Qué sucede internamente, no? Entonces, en mi cuenta se cargan los 100 soles, o mejor dicho, se restan 100 soles de mi cuenta, y en la cuenta del destinatario se tiene que abonar o sumar, mejor dicho, los 100 soles, ¿no? Imagínense ustedes por un momento, ¿ya?, que la base de datos que genera esa transacción en el banco, por supuesto que estamos hablando de data centers que son equipados con cientos de miles de dólares en tema de seguridad y todo lo demás. Pero imaginémonos por un instante, ¿no?, donde yo por ejemplo, yapeo 100 soles, y antes que la otra persona lo reciba, digamos que el servidor se corta, se apaga la luz, digamos, por decirlo así, imaginemos. Entonces, ¿qué pasaría? A mí, ¿no es cierto?, me estaría restando 100 soles, pero la otra persona nunca recibió los 100 soles. Entonces, ahí hubo una falla de integridad de información. Entonces, por supuesto, que todos los sistemas, en los casos específicos de los sistemas bancarios, que son más estrictos en el tema de integración y seguridad, tienen que ser capaces de reponerse a esos fallos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría en el caso que se corta la luz? Pues simplemente no se efectúa ninguna transferencia. Es una transacción que se cumple todo o no se cumple nada. Pero en todo caso, el sistema lo que haría es devolverme nuevamente los 100 soles, ¿no? Entonces, es lo mismo acá en el GISPRO, ¿no? Yo no puedo eliminar, por ejemplo, atenciones dejando todos sus detalles en la base de datos, o no puedo eliminar en la base de datos los detalles dejando todas las atenciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si nosotros cuando, por ejemplo, importamos los archivos planos, tenemos entendido de que ese nominal, ese archivo plano, se divide en 2 tablas.
¿no? Uno que es los datos de la atención propiamente dicha, ¿no? La que contiene los datos de la atención, como la fecha, el profesional que lo atiende, el servicio donde se atiende. Y otra tabla, voy a compartir mejor la pantalla para que vamos refrescando también el paso. Ya, aquí por ejemplo. ¿Listo? Entonces, al momento de importar el archivo nominal, no es que solamente se importe los datos de la atención, y de repente hay un error, hay una falla, o simplemente se vuela la luz en nuestras casas al momento que está importando. Entonces, o sea, llega a importar esa parte en una tabla de atención. Sin embargo, con la consecuencia del error, no se ha importado esta información en su tabla de detalles. Y esta información de la tabla de detalles es importante porque aquí se registran los códigos CIE10, ¿no? Los diagnósticos y los valores en los campos LAS, ¿no? Entonces, lo que hace GISPRO también genera una transacción donde se cumple o todo o no se cumple nada, ¿no? Entonces, hace un reversa a la base de datos y la sitúa en el estado original antes de discurrir el error. Entonces, existen errores, sí, pero los errores naturalmente el mismo sistema tiene que corregirlos, no tiene que autocorregirse. Bien. Entonces, ya lo que les estaba comentando, ingeniero, aparte del tema de la identificación de nuestro sistema operativo, yo les había comentado de que el mejor sitio donde ustedes tienen que trabajar es en la carpeta D, ¿ya? En la carpeta D. ¿Por qué en la C no? De hecho, ningún programa, ningún aplicativo fuera de los aplicativos nativos del propio sistema operativo no deberían de trabajar en el C, sino en una unidad fuera de la principal, que es la C, porque como ustedes saben, en el disco C está el sistema operativo Windows instalado, ¿no? Windows instalado. Y como se ha instalado el sistema principal, en este caso el sistema operativo, esa carpeta C tiene bastantes restricciones con el tema de acceso. O sea, hay que tener privilegios de usuario para poder copiar archivos en el C. Si bien es cierto que en algunas máquinas sí normal se puede trabajar, yo no digo que no se pueda, sí se puede, pero yo particularmente no lo hago. Pero si ese sea el caso, que de repente ustedes trabajan, porque sí he visto, créanme, he visto CPUs, máquinas, donde solamente tienen el C, no tienen, el disco es tan chiquito que no está particionado en D y en E, o sea, solamente tienen C. Entonces, en esos casos, cuando ustedes encuentren que solamente tenga el disco C, la unidad C, si tienen suerte de que tienen todos los privilegios, normal. Si funciona el GISPRO, normal. Pero puede suceder de que al momento de ejecutar el GISPRO les va a decir que no se puede ejecutar. Como ya saben, como ya les mostré en la última clase, un repaso rápido que ya lo vamos a ver en el módulo respectivo de los reportes. GISPRO exporta los reportes, ¿no? Entonces, cuando se exporta el reporte se genera un archivito. Entonces Windows, ¿no? Si ese archivito está generado en el C, entonces Windows dice, no, de repente esto es un virus, mejor lo bloqueo. Entonces va a haber una mala, no se va a poder trabajar bien. Pero si sea el caso de repente que solamente tengan una unidad de disco C y no tengan la D y la E, tendrían que configurar la seguridad de esa unidad. ¿Cómo la vamos a hacer? Simplemente abro el explorador de archivos, le doy clic derecho en la unidad C y me voy a propiedades. De repente ustedes pueden hacer lo mismo y ya yo les voy a preguntar cómo está configurado su sistema de seguridad para esa carpeta. Le voy a dar propiedades. Y aquí en este apartado me voy a la pestaña de seguridad.
¿ya? Entonces, solo las personas que tienen, para el caso de mi computadora, solo las personas que tienen código de acceso al Windows pueden instalar el GIS Pro, y el GIS Pro puede funcionar normalmente, pero tampoco ese es el caso. Hay otras donde ni siquiera tienen configurado los archivos, los usuarios autenticados. Si no funciona el GIS Pro en el CPS que tiene los usuarios autenticados aquí, tendríamos que forzarlo para que acepte todos los privilegios. ¿Cómo hago eso? Simplemente me voy acá, aprieto el botón editar y le voy a dar acá agregar. ¿Qué voy a agregar? Un grupo de usuarios. Pero en este caso yo no me voy a referir a usuarios específicos o autenticados. Yo le voy a poner todos los usuarios. Simplemente escribo la palabra todos. Voy a comprobar los nombres. Me dice que no se encontró esa categoría. Si no lo se puede en inglés, lo tienen que poner. No se puede en español, deben de colocarlo en inglés. Si no me equivoco, es anyone o cualquiera. Anyone. Sí, everyone, ¿ya? Le voy a poner acá, le voy a aumentar la lupa. ¿Ya? Colocan everyone. Si no les aceptan, simplemente escriben la palabra todos. ¿Ya? Todos. A ver, repito. ¿Por qué estoy haciendo esto? Solo en el caso de que ustedes tengan en su máquina, o de repente ustedes mismos también puedan brindar soporte en el área donde ustedes trabajen, y el disco es tan pequeño que no se puede particionar, porque si es grande, si tiene espacio, obviamente pues ya lo más lógico es crearle una partición, ¿no? Más, en este caso una D, ¿no? Una D. Pero si no, el disco es pequeño, y sí o sí no hay otra máquina, entonces tienen que verificar si es que el acceso a la unidad C está permitido para cualquier programa o para cualquier usuario. Entonces lo que simplemente hago es clic derecho, le voy a dar propiedades, ¿listo? Vamos a cerrar todo esto, me voy al apartado de seguridad aquí. Si no veo que está todos o everyone aquí, tengo que agregarlo, editándolo, y le doy agregar ese grupo de usuarios. Y le doy a aceptar. Compruebo el nombre. Cuando no me aparece nada es porque el nombre está correcto, ¿no? Y le doy a aceptar. ¿Listo? Y le doy a aceptar. Está a punto de cambiar la configuración. Ya le voy a dar que sí, porque yo solamente uso esta máquina. Hay algunos errores que sí son totalmente archivos, perdón, que solamente son de uso exclusivo del sistema operativo, por eso le sale error, pero no importa, ustedes le van a aceptar, pero a este punto ya el sistema operativo, cualquier programa que me instalen en el C, como el GIS Pro por ejemplo, ya estaría funcionando sin problemas, ¿no? Voy de nuevo a propiedades, de si se dan cuenta, aquí está habilitado everyone. Yo lo voy a poner donde estaba, le voy a poner aceptar. Si aparecen estos errores porque están de repente son procesos que están en ejecución o porque son de uso exclusivo del sistema operativo, ¿ya? Esto es normal, si quieran continuar, ¿no? Y el resto de los archivos ya está cambiando los privilegios de acceso para los usuarios que acabo de seleccionar.
Muy bien. Entonces, solo si es el caso, repito, de que el disco sea muy pequeño, tendría que hacer esta operación, ¿ya? Configurar el C y agregarle a todos, ¿no? Seguridad, le dan acá a editar, le dan a agregar, everyone, y le dan a aceptar. Y ahí sí ya pueden ponerlo el GISPRO. Pero instalen, o sea, si desean, si solamente tienen la unidad C, prueben, pues, ¿no? Prueben, copien la carpeta de GISPRO, si funciona ya, pues chévere, ¿no? Pero si les va a dar algún error de, digamos, de que no hay acceso al sistema, o un usuario está intentando crear archivos en la unidad C, ya saben lo que tienen que hacer. Eso es por una parte, ¿no? Entonces la recomendación es que trabajen en el C, y yo lo tengo acá en el D, perdón. El D está libre también, porque no está instalado ahí el sistema operativo. Muy bien, entonces vamos a abrir de nuevo el programa. Esta es la información, este es el mismo sistema que se les ha compartido por el grupo de WhatsApp. Entonces vamos a echarle un poquito de estudio a los que son los archivos planos, cómo los podemos modificar, que tampoco a no ser de que sea, digamos, un error que aparezca, que sea, digamos, un error de duplicidad de IDs de atenciones o de códigos de atenciones. Entonces nosotros podríamos editar el archivo, ¿ya? El mismo GISPRO, cuando ya se antecede por la misma definición del sistema de seguridad que les he dicho al inicio de esta presentación, el mismo GISPRO se da cuenta de qué archivos son, qué archivos no son, si están duplicados. Por ejemplo, si hay una atención duplicada, porque créanme, Minsa a veces, ¿ya? Emite los archivos planos con códigos duplicados. Entonces, lo que hace GISPRO es automáticamente detecta, si aparece el error, lo que hace es solamente va a insertar uno de esos dos códigos duplicados, ¿no? El otro simplemente lo omite. Por ejemplo, también al momento de importar la información, es capaz de detectar, ¿no?, la fecha, el periodo del nominal, ¿no?, si está en el periodo correcto o no, ¿no? De la misma manera, si es el archivo de pacientes, estamos importando un archivo de pacientes correcto o un archivo de personal y registrador correcto, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, que aquí en personal, estoy en personal, voy a intentar importar el maestro de personal, pero le voy a mandar, no sé, le voy a mandar al registrador, ¿ya? Le voy a mandar al registrador, porque nos podemos equivocar, ¿no es cierto? Le voy a dar a aceptar. Me dice, ¿no?, que el archivo no es el correcto. O sea, el maestro registrador que estoy intentando importar no es correcto. Entonces tendría que yo importar el correcto archivo, que en este caso es registrador, perdón, está personal, ¿no? Personal, ¿sí? Y ya me lo importa normalmente. Entonces, esa es una parte donde GISPRO evalúa internamente antes de incorporar su información de los archivos planos a su base de datos local. Evalúa primero que si es el tipo de archivo, si es el tipo de archivo plano correcto. Si es, recién me importa, si es que no, me lanza una excepción, un error, como lo acaban de ver ustedes. Lo otro también, mira, si es que estamos ya, si no vamos a duplicar el nominal, por ejemplo, si voy a yo insertar, a ver, por ejemplo, vamos a importar aquí la atención de enero. No sé, de repente estoy viendo mal o no, pero voy a tratar de importar nuevamente enero.
NEC. Me dice que ya existe esa información. Esto evita que la integridad de la información se pierda o se rompa. ¿Por qué? Porque si no tuviera esta validación, este muro, ¿ya? Entonces el sistema simplemente va a duplicar todas las atenciones de NEC. Como se dan cuenta, ya en este aspecto, la importación de los archivos planos son bien seguros. Pero aún así, he visto que aparecen algunos errores, pero que ya no forman parte de la lógica de SysPro, sino más bien del archivo plano que se exporta desde Sysninja. ¿Ya? Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí vamos a editar manualmente un archivo plano para ver cómo funciona. ¿Ya? Lo vamos a engañar al SysPro. ¿Ya? A ver, si yo, por ejemplo, este es un archivo, el original, ¿ya? Vamos a ver cuántas atenciones tengo. Vamos a ver, ¿ya? Una recomendación para los recursos de hardware que le estaba explicando al ingeniero. Obviamente, además de la arquitectura, que tiene que ser de 64 bits, sistema operativo, vean ustedes la memoria, ¿no? Porque yo les digo de antemano, con una memoria de 4 RAM, ustedes van a llorar. Van a llorar, ¿por qué les digo? Porque se trabaja sobre literalmente millones de datos. Cuando al menos donde yo trabajamos literalmente sobre millones de datos. Entonces, en realidad es un proceso bien pesado, ¿no? Todas estas consultas trabajan en memoria, no trabajan directamente con el disco duro, trabajan en memoria. Por lo que de repente, si ustedes están pueden hacer de repente conseguirse más memoria, pueden repotenciar el equipo que tienen. Por lo menos se aconseja que tenga 8 de RAM, por lo menos. Si tiene 16, ya perfecto, pero por lo menos se aconseja de 8 de RAM. Por ejemplo, mi equipo ahorita, mientras que está procesando, vamos a evaluar según lo que nos explicó el ingeniero. Vamos a ver las características que yo tengo, ¿verdad? Vamos a darle la lupita un ratito. A ver, fíjense acá. Este es un Windows de 64 bits, cumple requisito, obvio. Y tengo una i5 de 2, ¿no? El procesador es medio lento, pese que es una i5, pero es de segunda generación. Pero bueno, lo puedo compensar con la memoria RAM, que es de 8. Pero como ustedes están viendo, no es que tampoco sea muy rápido, o mejor dicho, no es que sea rápido, ¿no? Mi memoria de 8 RAM también sufre. Entonces, al menos yo quisiera, para mí, para que trabaje óptimamente, una de 16 en mi caso. Ahora, les comento, el primer proceso de carga siempre demora, ¿ya? El segundo ya es mucho más rápido. ¿Por qué el primer proceso de carga, de importación, lo que estoy haciendo ahorita, demora? Porque internamente lo que hace este aplicativo es reservar espacio de memoria. Al sistema operativo le dice, ¿sabes qué? Dame memoria para que yo pueda depositar mis datos ahí. Entonces, cuando yo ejecuto la siguiente consulta, esa memoria ya está separada, ¿no? Entonces, de frente ya el SysPro transfiere la información, la data de una mucho más rápido, ¿no?
Ya, mientras tanto carga esto, vamos a ir a editar los archivos planos. No hagan eso, pero de todas maneras es bueno que tengan ese conocimiento. Pero no como una buena práctica, yo voy a tener que estar alterando mis archivos planos manualmente, ¿no? Solamente por un tema de conocimiento es lo que les voy a mostrar ahora. Yo les pasé también una carpetita, cursos zip, donde están archivos planos, primer trimestre, ya eso vamos a ver, y donde está el nominal de enero, el nominal de febrero, el nominal de marzo y los maestros, ¿no? Muy bien, le voy a sacar una copia al de marzo. Listo, y lo voy a abrir. Le voy a dar doble clic. Ya, entonces ustedes van a ver que las filas están separadas por comas, ¿no es cierto? Primero está el encabezado, donde están los nombres de los campos, que también están separados por comas, y a partir de la fila 2 comienza el primer registro, con los valores de dichos campos, que también están separados por comas. Entonces, si lo que ustedes ven de repente los confunde mucho, hay dos maneras de dividir esto en columnas respectivas, ¿no? La primera, ya les expliqué, seleccionando la columna completa A, porque si me voy a la B, fíjense, no hay nada, que en realidad todo está en la columna A. Fíjense acá arriba, donde está verdecito, es una sola columna. La B no tiene datos, ni en la casa vacía. Solo la columna A es la que tiene información. A ver. Entonces selecciono la columna A y para distribuirla en columnas, o sea, cambiar las comas por columnas, mejor dicho, lo que tengo que hacer es irme a la ficha de datos, texto en columnas. Esta sección delimitado significa que el carácter de coma está delimitando las columnas, ¿no?, que vamos a insertar. Le doy siguiente, donde dice separador. ¿Qué es lo que le está separando? Es una coma. Simplemente le doy check en la coma. Y acá, cuando ven esto que ya me lo separa automáticamente, miren, le vamos a dar finalizar. Esa es una forma. Pero hay otra que es la que también está en la diapositiva, que es mucho más práctica. No tengo que estar haciendo este paso. Mientras que ya cargó, a ver, tenemos justamente 80.000 registros de atenciones en todo lo que es enero. Vamos a eliminar atenciones. Acá, por ejemplo, no puedo eliminar yo atenciones individualmente. No se puede, ¿ya? Porque solamente es un tema de lectura. No es de escritura. Pero a ver, vamos a jugar un poquito con el archivo plano para eliminar las atenciones, ¿ya? Voy a cerrar esto un ratito. Mientras que ese proceso que hice en Excel, mire, me ha dividido las columnas, ¿ya? Entonces vamos a cerrarlo nomás. El otro paso es el que ya está comentado en el documento de la primera semana, que es configurando la región de nuestro sistema operativo. Está inclusive con fotos, donde yo simplemente voy aquí, hago clic y escojo región, cambiar el país o región. En algunos hay diferentes versiones de Windows 10, ¿ya? En algunas aparecen unas pantallas, pero al final tenemos que llegar al mismo apartado que es región. Ustedes simplemente escriben región y van a dar enter. Entonces aquí, configuración, ¿dónde está esto? Configuración adicional de este ahora. Aquí, tienen que entrar aquí a región. Otra manera de entrar, si no, es entrando por lo que es configuración, panel de control. Panel de control, simplemente escriben, ¿ya? Panel de control. Panel de control, aquí está. ¿Ya? Y aquí lo puedo ver, región.
En mi caso más sencillo es entrar por panel de control, pero bueno, tienen que llegar siempre a la región. Y donde dice configuración adicional, le damos clic, separador de listas. Acá lo está identificando como un punto y coma, pero yo le voy a poner la coma y le voy a poner el aceptar. Pues ya lo hicimos la semana pasada, solo como un tema de repaso. Entonces voy a abrir el Excel, perdón, el archivo plano, para no malograr todo el enero. Entonces voy a abrir ¿ya? Y como ven, automáticamente ya me divide el archivo plano en columnas. Vamos a eliminar atenciones, ¿ya? Fíjense aquí. El ID de cita está constituido por... La primera cita, perdón, está formada por dos filas. Acuérdense por qué. No, eso no se está duplicando para nada en absoluto, sino que tiene dos actividades. Ya tiene el O... Vamos a ampliar esto. ¿Ya? Esa actividad, esa tensión tiene dos actividades, tiene el O208 y el Z000. Vamos a revisar las otras, ¿ya? Esta de acá, por ejemplo. Wow, esta sí que no, esta sí que a ver, ¿cómo vemos esto? Vamos a ocultar, ¿verdad? Vamos a ocultar el contenido de acá. Ya, por ejemplo aquí la segunda atención tiene tres códigos, ¿no? Que es el E781, el E69, 99.199.22, ¿no? Y así. Esta tiene más, ¿no? Tiene más. Se repite 6 veces porque tiene 6 actividades, ¿ya? No es que esté duplicándose la atención, repito, sino es que en el mismo archivo nominal aparece también información de los CIE 10. Y como no lo pueden poner a la derecha, o sea, tienen que hacerlo para abajo todo. Ya, entonces ya hemos identificado las atenciones mediante el ID de cita, este campo ID de cita. Vamos a ver, vamos a eliminarla, vamos a eliminar las atenciones, ¿ya? Vamos a escapar. ¿Ya? Pero no lo voy a hacer acá. O sea, al final lo voy a hacer acá, pero primero lo voy a trabajar directamente desde el explorador de archivos, que es esta copia de acá, copia, ¿ya? Entonces yo no voy a darle doble clic para que el Excel abra el archivo plano, no. Una manera rápida y directa es haciendo clic derecho y dándole editar, editar, ¿sí? Editamos. Entonces se va a abrir el bloc de notas, es lo mismo. Acá no nos interesan las columnas, los negritas, no, porque es un archivo plano. Pero lo que sí puedo ver acá, me estoy dando cuenta, que tengo acceso a las atenciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a dejar esta de acá y esta de acá. Entonces, a partir de aquí abajo, mejor voy a... Ya. A ver, de nuevo. Espero que se vean. En todo caso, compañeros, en el video cuando que se suba, y por favor le prestan atención. Cualquier cosita también nos avisan a nosotros. Entonces yo entiendo de que esta es la primera tensión, porque el que termina con 190 es la misma, ¿no? Entiendo que esta también es la segunda tensión. Veo que esta es la tercera, la cuarta y la quinta, ¿no? Entonces, a partir de la sexta hacia abajo los voy a eliminar. Entonces,
Voy a seleccionar todo de abajo y lo voy a eliminar simplemente. Entonces me he quedado con 1, 2, 3, 4, 5 atenciones. Y simplemente le voy a dar guardar. Archivo, guardar. Listo. A ver, vamos a abrirlo por el Excel, a ver. Doble clic. Ve, acá está. Ya les he eliminado. A ver, vámonos a Arquis Pro entonces y vamos a importar ese archivo. A ver, ¿qué es lo que nos muestra? A ver. Vamos a eliminar esto. Listo. Entonces, aquí vamos a importar el archivo que hemos modificado. Que viene a ser enero copia. Lo voy a abrir y le voy a dar importar. Ya se ha vuelto a importar. Entonces vamos a consultas, atenciones y vamos a enero, ¿no? Enero, le vamos a dar aquí. Bien, y fíjense, aquí están mis 5 atenciones. 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Acá es donde ustedes se van a dar cuenta la separación en 2 tablas. ¿No? Porque voy a abrir de nuevo el archivo. Acá. Voy a abrir en el Excel mejor porque ya está, son menos datos. Entonces este de aquí, por ejemplo, esta es una atención. Esta es otra atención. Y esta es otra atención. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 atenciones, ¿no? La primera atención tiene dos actividades, que son la O208 y la Z000. ¿Sí? Vamos a ver acá. Acá está. Vamos a ocultar. La primera tiene acá, ¿no? El O208 y el Z00. La segunda atención tiene el E731, ¿no? Es lo mismo. Entonces, como ustedes están viendo, este archivo plano se está dividiendo en 2. Entonces, esa es una manera, por ejemplo, de editarlo, ¿no? El archivo plano. Ahora, es que no tengo ahorita yo un archivo que esté corrupto, o mejor dicho, que tenga información de duplicado, porque se van a encontrar seguramente que al momento de importar dice no se puede porque ya existe. Eso, digamos, sucede en un muy bajo porcentaje, pero yo les comento que por qué sucede eso, o por qué puede suceder, es por lo siguiente. Aquí, por ejemplo, el código de la ID de cita se está repitiendo, pero el error no es ese. El error, ¿sabe qué? A ver, vamos a dar esto. Acá está. Esto lo vamos a ocultar. Ya. Fíjense, entonces, este es el código de la cita. ¿Ya? Se repite, pero el error no es porque se repita, sino que acá hay un campo que dice que ese código de cita es el primer diagnóstico y el mismo código de cita es el segundo diagnóstico. Si se dan cuenta, es un correlativo, 1, 2, 3. Bueno, acá está en desorden, acá hay 1, 1, 2, 3, 4, 5. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, a veces GIS me manda así? Nos envía así, ¿no? Pero ya, aunque ya lo han corregido últimamente, ya no hay mucho de ese tema. Este sí, por ejemplo, es un registro duplicado, porque tanto se duplica el código de la cita como su correlativo. O sea, en otras palabras, es como que estás tratando de insertar en la misma fila una asociación de 2 registros, que no se puede, ¿no? Esa atención debe tener 2 filas, ¿listo? Donde en la cual el código ítem del CIE 10 se deposita en la tabla respectiva. Ya, vamos a ver entonces esto de aquí, cómo lo he editado rapidito, ¿no? Con clic derecho, editar. Pero ¿qué pasa si es que lo hago desde el Excel? Vamos a ver, vamos a hacerlo desde el Excel, ¿ya? Vamos a
crear otra copia y vamos a eliminar el negro. No, vamos a editarlo de una vez. Ya, lo voy a abrir, doble clic ya. Ya, voy a hacer lo mismo, fíjense, a ver, de repente acá me va a decir, voy a dejar esta es la primera atención, la segunda atención, ya, a partir de aquí hacia abajo los voy a borrar, solo 3 atenciones los voy a dejar. Doy clic derecho, y lo vamos a eliminar, listo, y aquí lo vamos a guardar, pero, hay que tener en el formato de celdas hay que respetar bastante el formato de celdas. Cuando yo he editado por el explorador de archivos, ¿no? Como haciendo el clic derecho aquí, clic derecho acá, le doy a editar, en los formatos de celdas se mantienen, los números se mantienen intactos, ¿ya? Por ejemplo acá, este número de acá que corresponde al ID paciente, si no me equivoco, sí, al ID paciente, se distorsiona acá en el Excel, miren. Me aparece más 11, ¿no? Más 11. Alguna vez ustedes habrán visto ese formato medio extraño, más 11. Eso significa de que Excel está tratando de alojar un valor numérico demasiado grande y automáticamente le pone ese formato. Entonces nosotros tenemos que, a través de por ejemplo, mi ID personal también tiene ese formato extraño, ¿no? Tenemos que corregirlo. ¿Cómo? Nos vamos, por ejemplo, yo voy a seleccionar aquí las dos celdas y voy a sus formatos de celdas, ¿no? Formato de celdas. Le voy a dar en lo que es personalizada, escojo 0 y le voy a dar a aceptar. ¿Se dan cuenta? Entonces ya está con su formato correcto. Ahora, la base de datos que trabaja GISPRO no utiliza las fechas, mejor, me refiero a las fechas, no utiliza este formato de día, /mes, /año. ¿Ya? Esto es, repito, esto es por un tema ya, digamos, de conocimiento, más que por un tema práctico, porque ustedes no, casi ni siquiera lo van a hacer, pero es bueno que más o menos entiendan el tema de la información, cómo se importa, ¿no? Entonces, también tengo que cambiar este formato de fecha al siguiente formato. Le doy formato de fecha, le doy fecha, y este es el formato que trabaja en GISPRO, la base de datos, ¿no? Que está hecha en SQLite, ¿no? Es una base de datos relacional muy popular. Muy bien. Entonces yo le tengo que poner el formato de año, mes, día. Es un formato estadounidense, ¿no? Primero trabajan con el año, el mes y el día. Entonces le voy a aceptar y fíjense, ¿ven? Fíjense, ya se cambió el tema. Entonces cuando tengo ya los formatos originales restablecidos dentro del Excel, es que recién ya puedo cargarlo. Acá también creo que hay. No, estos son los que importan, la fecha de atención y los IDs. Entonces cuando yo tengo los formatos originales, simplemente le voy a dar guardar y le vamos a poner que sí, listo, lo cerramos. A ver, vámonos a ver cómo nos va. Intento importar ese archivo. Entonces debo importar ¿no? El copia, ¿no? Ah, ya existe, no hay que borrarlo primero. Hay que borrar. Lo volvemos a importar. Listo, vamos a ver.
Bien, acá estamos. Entonces hemos editado el archivo plano de dos maneras, ¿no? Una a través del Excel y otra por medio del explorador de archivos a través de un bloc de notas. ¿Ya? Repito, ese es un tema de conocimiento. Ya la semana que viene vamos a indagar muy exhaustivamente cada una de estas opciones. Voy a hacer una última importación del archivo original. Voy a eliminar esto para ir avanzando más o menos lo que vamos a hacer la próxima semana. Primero, estoy importando el archivo original, el que no he modificado. Ya. Ya, vamos a ver acá. Ya. Les decía, por ejemplo, que en esta parte son las atenciones y acá están los detalles. Esos detalles o las actividades de la atención las puedo ver en esa grilla de manera vertical como que también de manera horizontal. Aquí. Entonces la gran ventaja que tiene esto, por ejemplo, yo no estoy poniendo ningún código CIE10 acá, no estoy poniendo ningún criterio, solamente he cargado toda la data entera. Entonces, por ejemplo, si me piden a mí, por ejemplo, a ver, quiero saber lo de enfermería, ¿no? Todas las actividades hechas en enfermería. Esto es como el Excel, tiene filtros en cascada. ¿Ya? Yo lo podría hacer acá, haciendo clic, buscando enfermería, acá está enfermería, consultando, ¿ya? Y acá tengo todo de enfermería. Pero hay una manera mucho más versátil para hacerlo. Entonces vamos a regresar. ¿Ya? Esta grilla de acá, o esta rejilla de datos, es como el Excel, usa filtros en cascada. ¿Ya? Por ejemplo, yo acá hice descripción UPS, simplemente hago clic en el filtro aquí y me va a aparecer, ¿no? Como el filtro de Excel, ¿no? Busco enfermería, listo, lo voy a cerrar. Además de que tengo el UPS de enfermería filtrado, la cascada del filtro funciona de esta manera. A ver, entonces el nombre del personal, obviamente aquí solamente va a haber puro enfermero, no va a haber de que médico, no va a haber odontólogo acá, ¿no? Puro enfermero. ¿Listo? Decido poner todos, cerramos. Todos los campos aquí que ustedes ven no son los únicos que están disponibles. Aquí en la parte izquierda hay unos 3 puntitos que seguro ustedes están con su filtro igual. Hay unos rayitas donde ustedes hacen clic y aquí están todos los campos disponibles. Los que están con check son los visibles, ¿ya? Pero por ejemplo, si yo quiero poner el mes, el año, simplemente le doy check, y el día inclusive, me aparece acá, ¿no? Mes, año y día. Esto es como un tema, digamos, para que, como son demasiados campos, de repente hay información que no es tan relevante para algunos usuarios. Entonces, ocultarlos es una forma de, digamos, de tener la información más compacta posible, ¿no? Entonces, a partir del lunes, ya vamos a empezar a trabajar este tema de los filtros. Ya vamos a hablar bien en detalle, vamos a empezar a desarrollar casos prácticos
ya se le va a pasar también con ingeniero Noelia, estamos viendo ya para basarnos en normas técnicas de SET, para dejarles un balotario un cuestionario de no preguntas, sino de ejercicios, ¿no? Aproximadamente 50, pero eso ya vamos a tener ya que ir el próximo sábado al colegio para hacerlo, ¿no? Todos tenemos que estar ya metiéndole mano al tema este de las consultas. Sin embargo, el tema teórico va a ser toda la semana que viene, lunes, miércoles y viernes, donde según el cronograma se les va a explicar el tema de los operadores lógicos, cómo, cómo construir un criterio correctamente mediante operadores lógicos para que me pueda dar un dato exacto, ¿no? Pero todo a través de ejercicios prácticos, ¿no? En la vida real, obviamente, basados en normas técnicas, todo, para que ustedes directamente, por ejemplo, veo que hay muchos que trabajan en el sector salud, o sea, tengan idea de que, ya, con esto puedo hacer lo siguiente, puedo sacar un numerador, puedo sacar un denominador, consecuentemente puedo establecer mi meta de un indicador, ¿no? Indicadores FED. Básicamente la presentación de hoy día ha sido ese, el tema del soporte para evitarnos futuros inconvenientes con el tema de ANIDEX y con la identificación del, del sistema operativo, de los recursos de hardware, mejor dicho, y de software, para que pueda funcionar correctamente este sistema. Ya la próxima práctica, el sábado, ya vamos a estar de llenos metidos ya en la elaboración de estos ejercicios, ¿no? Que van a ser varios, ¿sí? Entonces hacer un pequeño repaso, ya vamos a dejar los archivos planos de lado para meternos ya a lo que realmente ya nos compete, ¿no? El tema de los filtros, los criterios de los filtros, cómo establecer, cómo diseñar una consulta para que pueda yo, digamos, identificar los valores de un indicador, ¿no? ¿Alguna consulta por el chat? Estaba leyendo, ¿no? Comparta la pantalla, por favor, me he asustado. Entonces digo que era 6:27, ya, ha sido septiembre. ¿Verdad? ¿Alguna duda, por favor? A ver, con el micro, a ver si pudiéramos, si no, por el chat. O siguen en su break, de repente siguen en su break, ¿no? Gina Guamaní, ¿querías comentarnos algo? No, como que... Muy bien. No, buenas noches, acabo de ingresar porque no he podido. Es que he llegado de viaje recién. Buenas noches con todos. Sí, sí, vamos a pasarte Vamos a subir la grabación, no te preocupes. Muy bien, ingeniero, ¿algo que tiene que acotar de repente? Un momentito, por favor. A ver, ingeniero, ¿por qué se dio que no sale el nombre del usuario, pero sale el diagnóstico en el SysPro? ¿A qué te refieres, Fernando, con el nombre de usuario? A ver, estamos aquí en el SysPro. ¿En el SysPro me dices? Si pudieras, por el nombre, conectar tu micro sería excelente. Buenas noches, compañero. El tema es que justo cuando estaba usted indicándonos en el Pro, justo en donde está mostrándonos, salía en la parte donde sale el nombre del usuario o el DNI del usuario, no tenía datos, pero sí salía la descripción del UPS, el personal, el nombre del registrador. ¿O es un error a la hora de descargar? Ah, del DNI te refieres a que al paciente.
Sí, del paciente. Es que no salían esos datos, salía en blanco. Entonces, Claro, te comento, Fernando, la data que yo les he proporcionado es a nivel de red de salud, ¿ya? Entonces, por un tema de pues, confidencialidad de datos, de información, ese archivo plano no contiene los nombres ni tampoco las direcciones de los pacientes, pero sí el DNI. Por ejemplo, mira, yo te voy a mostrarte acá dónde está. Voy a compartir la pantalla. Sí, sigue compartida la pantalla, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver aquí. ¿Dónde estás? Paciente, 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 paciente. No, paciente, ¿no? Acá voy a poner paciente. Ya. Fíjate, Fernando. No, este es el paciente, el nombre, la historia. Acá no aparecen nombres, no aparecen nombres. Pero es por lo que yo te comento, o sea, si vamos a abrir el archivo plano, a ver, vamos a ver. ¿Dónde estás? Un ratito, por favor. Sí. Ya, mira, voy a abrir el maestro de pacientes. Vamos, un montón. Ya. Bien, si te das cuenta, esto yo lo extraje ya para la sesión de de esta semana que acaba de pasar. Fíjate, tampoco el apellido paterno, no hay apellidos ni nombres, ni siquiera hay direcciones. Pero ¿dónde te aparece esa información? Cuando, si tú eres usuario de Kisminsa y estás configurado como centro de visitación o punto de visitación, o mejor dicho, como establecimiento, llámese un CESMA o un establecimiento, ¿no? Entonces ahí sí te va a aparecer esa información. Entonces, es normal que no aparezca esto. Pero si, digamos, ustedes trabajan, quieren sí o sí tener los nombres de los pacientes, del paciente, tendría que solicitarle a sus establecimientos. Por ejemplo, si tú eres una microred, tendrías que solicitarles a tus establecimientos que te envíen ellos el maestro de pacientes. ¿Sí? Y ese maestro de pacientes tú ya lo juntas y lo insertas en el registro. Y ahí sí te va a aparecer los nombres. Muy bien, voy a dejar de compartir entonces, ya que no quiere hablar Noelita ni ingeniero. Muy bien, ¿alguna consulta entonces? Para cerrarlo, lo dejamos aquí los más jóvenes, entonces ya el día lunes ya empezamos ya empezamos a marchar ya con el plato fuerte, ¿ya? Entonces, si no hay preguntas, ya nos estamos viendo el día lunes. Bueno, conmigo ha sido hasta ahí. Muchas gracias.